En estas jornadas del 2015, que por lo que ya podemos decir van a ser históricas para el magisterio, este primer round, sin duda alguna, sin duda, lo ganó el magisterio. Entonces vamos, magisterio 1, ministerio 0. El magisterio lo ganó porque se sostuvo, hasta ahora se ha sostenido y muy bien. El espíritu de los maestros es clarísimo, dicen, han dicho, vea, pase lo que pase, nosotros de esta no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque ya, pues tantas veces les ha pasado que ya en esta ocasión están dispuestos a sostenerse en sus puntos. Y el ministerio, que desde el comienzo, no vamos a sentarnos a negociar en paro, no, eso es, pues le tocó. Y probablemente es por la presión del presidente o la presión de otras cosas, pero básicamente es por la presión de los maestros. Así que no nos vengan a decir ahora que la ministra cedió porque el presidente le dio la orden, no. El presidente cedió porque el magisterio se plantó, ya. O sea que la negociación no se la debemos al presidente, qué pena, sino al magisterio. Lo que pasa es que del lado de allá no solamente está el magisterio y no el presidente, y del lado de acá, pues la gente. Entonces vamos 1-0. Pero ojo, que no ha ganado nada todavía. Cuando uno se sienta a negociar en política, es porque uno ha reconocido en el contendor, en el contendiente, en la contraparte, a un par. En política es así. El que se sienta reconoce en el otro a un par, de parte y parte. Los maestros reconocen al ministerio y al gobierno como un par, y a su vez el gobierno reconoce a los maestros y a su movimiento un par, y se sientan a hablar y a ver hasta dónde llegan las... Así es, así ha sido siempre, y ahora pues vamos a ver. Entonces, ¿qué dice la ministra? No va a decir más de lo que ya había dicho desde mucho antes. Entonces tiene una batería de ideas muy interesantes, que el 10%, que las bonificaciones, que no sé qué. Y bueno, sí, claro, uno se sienta a hablar y lo primero que pone sobre la mesa es lo que ya ha dicho antes. Y era de esperar. Por eso la cosa al comienzo no avanza mucho. ¿Por qué? Porque apenas están en, digamos, las primeras de cambio. Pero es interesante observar que a la ministra se le ocurrió decir que sería muy interesante ver la posibilidad de que se incrementara un poquitico el IVA para poderle pagar a los maestros esas desmesuradas y ambiciosas e irracionales propuestas que tiene. Entonces la gente inmediatamente le dijo, un momentico, ministra, es que nosotros no vamos a pagar de nuestro bolsillo el pliego de peticiones nuestro, porque es que el IVA lo colocamos nosotros, la clase media, los trabajadores, los pequeños empresarios, que somos nosotros. Usted nos está pidiendo que por favor le colaboremos, ¿no? Sacando de nuestro bolsillo para pagarnos a nosotros, y usted quede como, no, eso no. Así no se juega la juega. No.
es del presupuesto de la nación. Es una decisión política. Es una decisión que debe expresar la política de Estado. No, esto no es un incendio para apagarlo o un aguacero para campearlo. No. Estamos por política de Estado, que avancemos en eso. Y ojalá quede claro que en adelante la educación en su aspecto de financiación y otros temas que se van a tocar quede hacia futuro como política de Estado. Así que no le vamos a aceptar el cuentico ese de que de pronto con un puntico ahí en el IVA nosotros. No. ¿Por qué más bien no le quita un puntico, no le aumenta un puntico o dos punticos a la riqueza, a la especulación financiera, a todos los recontra super hiper mega billones que cada año se gana el sector financiero? ¿Por qué no le quita un puntico a eso o le sube un puntico? A eso sí no. Al IVA sí. ¿Ellos pagan IVA? Nosotros somos los que pagamos el IVA. Los señores no pagan IVA, ellos pagan otra cosa. Métale un puntico o métale un puntico a las multinacionales que se llevan de aquí a verse de pronto. No, es política de Estado, y cuando es política de Estado, el presupuesto de la nación expresa lo que el gobierno y el Estado piensa sobre un tema y en consecuencia le asigna recursos. Bueno, pues hablemos de eso más bien, pero no nos toque el bolsillo a nosotros porque para restarnos, porque entonces sí, ahí sí estamos fregados. Se le escapó a la ministra decir semejante barbaridad. Otra genialidad que no la volvió a repetir porque ya está fuera de tiempo, pero que vale la pena recordarla porque es algo supremamente original. Vea, maestro, hagan un recreo en el paro. Un recreíto de 5 días. Un recreo. No, ministra, nosotros no vamos a hacer recreo. Nosotros estamos muy ocupados y no vamos a hacer ningún recreo. No, hagamos recreo para lo de las pruebas PISA. Entonces los maestros dijeron, ¿es por lo de las pruebas PISA? Entonces el mundo dijo, lo de las pruebas PISA. A propósito, hablemos de las pruebas PISA. No, es que es una cuestión internacional muy importante y eso es crucial y de pronto nos sancionan internacionalmente. Vea, ministra, que nosotros sepamos, lo de las pruebas PISA no es una sanción internacional, ni mundial, ni galáctica, ni nada de eso. Que nosotros sabemos que se trata de un tema muy particular asociado a un club. Porque la famosa OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un club privado. Entre otras cosas, al que se llega por invitación. Eso no es como la ONU, donde uno llega porque es un Estado soberano, reconocido por todos como Estado soberano. No. A ese club uno llega porque lo invitaron los socios del club. Y ese club es muy especial. Ese club, ministra, es el club de los gobiernos que han decidido colocar la economía por encima de la sociedad. O sea, es un club neoliberal. Es un club
de aquellos gobiernos que han privilegiado las cuestiones económicas sobre lo social. Así que si usted nos pregunta a nosotros a propósito de ese tema, pues que sea la oportunidad para salirnos de ese club. Porque ojalá Colombia no pertenezca a ese club, donde se privilegia la economía, el desarrollo económico, y ya nosotros entendemos qué se dice, qué quiere decir desarrollo económico, cuando estos gobiernos neoliberales lo pronuncian, versus el desarrollo social. Además, me temo que, como el ministerio, pasando a otro aspecto pues de esto de las pruebas PISA, como el ministerio tiene poquita plata, porque el gobierno le da muy poquita plata a la educación, entonces le han dicho a la ministra: vea, ministra, aquí no hay sino este presupuesto, usted verá, lo demás es gestión suya como ministra. Y en efecto, estas organizaciones financian proyectos relacionados con todo lo que el ministerio proponga. Quién sabe lo que ella tendrá en su mente. Y claro, si no presenta las pruebas PISA en su club, pues entonces no le financian sus proyectos a la ministra. Y entonces ella debe estar muy preocupada por eso. Y sí, tiene razón, pues claro, es su gestión como ministra la que está en riesgo. Pero ministra, ese es problema suyo. El problema nuestro es otro. Así que por favor, no le revolvamos a una cosa a la otra, porque nosotros estamos preocupados por un tema y usted está preocupada por otro. Y no nos amenace o no nos diga que es que nosotros somos los responsables de una sanción internacional a Colombia. No. Las sanciones de ese club privado, eso es una cosa entre ustedes que se inventaron. Es más, son poquitos los países latinoamericanos que pertenecen a ese club. Eso de la organización de esa organización, entre otras cosas, eso fue creado después de la guerra, la Segunda Guerra, para financiar proyectos de reconstrucción en Europa. Y fue a partir del 61 que se ajustaron los estatutos y empezó pues a servir para otras cosas, pero es fundamentalmente un club que promueve las políticas neoliberales en estos países. Entonces no es de extrañar, por ahí leí en alguna parte que decía, no es de extrañar que algunas de las recomendaciones del club sean: vea, réstele atención al agro y métale más atención a los temas económicos duros. No me extraña, porque ellos piensan así y están convencidos así de eso, a pesar de todos los rotundos fracasos en la solución de los problemas de la humanidad que han mostrado. Entonces, esas son las preocupaciones de la señora ministra y de paso del señor presidente, porque eso no es aparte. No es que la ministra, que Santos va a hacer, no es que la ministra, no, señor Santos, no es la ministra únicamente, es usted también el que está metido allí, porque usted la nombró, usted la respalda, así que son todos los del mismo equipo ahí metidos. Bien. Entonces esas fueron las propuestas con las que aparece la ministra, imagínese usted. Por supuesto el magisterio dice: no, pues nosotros estamos aquí sentados con el plieguito nuestro, que hace rato lo presentamos, vamos a ver con qué nos salen ahora. Bueno, ya se cumplió el primer round, ahora viene la siguiente jornada de negociación. Vamos a esperar a ver con qué nos salen en estos temas. Mientras tanto, el magisterio se fortalece en su movimiento
no se le nota ninguna mengua en su espíritu combativo, en sus consignas. Por el contrario, siguen firmes, porque luchar sí paga. Y es bueno salir ahora a recordar y a mencionar algunos temas a propósito del magisterio que es muy importante recalcar, porque es en las épocas de lucha, en las épocas como esta, en donde hay jornadas con consignas reivindicatorias y logros a la vista, cuando la gente reflexiona muy críticamente sobre estos temas y realmente es consciente de que no solamente sus consignas son justas, sino que tiene la fuerza social suficiente como para hacerlas valer. Es el momento, por ejemplo, para revalorizar la imagen del maestro. El maestro es la clave en la educación, y no nos vengan con el cuento de que somos un estorbo, un problema, y que los maestros son unos sinvergüenzas, que no trabajan, que se ganan no sé qué, no sé cuánto. No. No empezamos a hacer esas cuentas, porque entonces podemos mostrar que nos hemos ganado las cosas justamente, sino también porque el maestro es la clave. Vea, todas estas personas que trabajan, que tienen empleo, que tienen empresa, que participan activamente en la vida social, desde el talento de cada uno, desde lo que cada uno hace y sabe, pasaron por los maestros. Todos pasaron por los maestros. Es más, yo le quiero decir, yo me he puesto a pensar ahora, bueno, yo estuve en el colegio, estuve en la escuela, y a mí me preguntan, oiga, ¿usted qué se acuerda de la escuela, del colegio? Y realmente, si a mí me preguntan, es muy poquito, muy poquito. Me intento acordar porque yo no fui un buen estudiante, tengo que reconocerlo. En el colegio yo no fui bueno. Yo me acuerdo muy poquito. Pero de lo que sí me acuerdo es de los maestros. De eso me acuerdo muchísimo. Y especialmente aquellos maestros que le recalcaron a uno una inmensa cantidad de cosas asociadas ¿a qué? A cierta manera de ver el mundo, la disciplina, el rigor en algunas cosas, el respeto por otras. Estoy hablando de valores. El valor de la palabra, el valor del cumplimiento, el valor de esto, de lo otro. Y eso, a uno puede que se le olvide todo lo que aprendió. Vea, la fórmula para resolver ecuaciones de no sé qué. Es uno que se va a acordar. Pero uno sí se acuerda del rigor con que el profesor de matemática lo hacía, de aquella extraordinaria forma de hacerlo, de aquella manera tan especial de pensar, de hablar, de referirse a las cosas, de valorarlas. De eso sí me acuerdo muy bien. Y eso quedó ahí. Y eso uno ya no se puede desprender de eso. De los contenidos, pues sí, uno se olvida. Pero de esas estructuras valorativas, de esas estructuras que construyen cultura, qué pena, pero eso sí definitivamente está allí y eso no desaparece. Porque el maestro construye cultura, construye nación, construye autonomía, construye valores. Estoy hablando de la escuela, del colegio.
El maestro en eso es una pieza absolutamente clave. Clave. No hay, creo yo, nación que pueda construirse, cultura que pueda reproducirse sin el maestro. Y no es para emplearse y consumir. No. Es para vivir y crear. Para aprender a hacerse a sí mismo. Porque el maestro, como la mamá, hacen todos los esfuerzos para que uno se haga a sí mismo. Usted es capaz, usted lo puede hacer. Usted tiene cómo hacerlo. Haga un esfuerzo y verá. Y cuando uno hace el esfuerzo encuentra la satisfacción. Y por supuesto eso queda impregnado en lo más profundo del ser. O sea que ser maestro es construir cultura, construir nacionalidad, construir autonomía, construir valores, construir humanidad. Que los hay extraordinarios y los hay mejores y claro, es que como todo en el mundo, hay maestros que se relacionan con su oficio de una manera A y otros que se relacionan con su oficio de una manera B. Y así es, como todo en la vida, igual. Pero en general, con el magisterio usted tiene que contar para construir un país. Sin él, esto no se hace. Así que, como hemos visto en otros casos, ese debería ser el enfoque para hablar del magisterio. Y sobre esa base, y muchos otros elementos, por supuesto, debería construirse una política de Estado para hablar del magisterio, de la educación y en general de todo esto. Ya, cuando uno le dice maestro puede ser cualquiera, lo que se quiere decir es que para ser maestro hay que desarrollar unas disciplinas, hay que conocer ciertos campos de la ciencia, de la cultura, de las humanidades, de la pedagogía. Eso no es que cualquiera va metiendo, usted sabe, como decíamos la otra vez, usted sabe de matemáticas, usted ingeniero sabe matemáticas, venga, enseña matemáticas. No, eso no es así. Además, como lo acabamos de decir, a la larga el maestro es consciente de que el tema de la matemática es un pretexto para introducir la disciplina, el pensamiento sistemático, la cultura, los valores, toda una inmensa cantidad de cosas que hacen la cultura, ¿sí? En su conjunto. Y cuando nos toque hablar de la universidad, que ojalá podamos hablar dentro de poco sobre eso, veremos cuáles son las diferencias entre la educación básica y la universitaria, por supuesto, a propósito de esos temas. O sea, el maestro necesita estudiar una profesión, porque es un oficio, y un oficio de mucha responsabilidad, que no puede ejercer cualquiera, a menos que haga esos estudios, por supuesto. Necesita una vocación, igual que médico no puede ser cualquiera. Y no debe ser cualquiera. Pero no, por ahí escuchamos a unas señoras bravas, y yo les concedo la razón, porque, pero en una reducción muy especial del oficio del maestro. Es que tenemos muchos problemas porque ya no tenemos quien nos cuide los niños. No, pues, no, yo entiendo que, claro, pues el niño va al colegio y por supuesto la mamá puede hacer los oficios correspondientes porque tiene, por ejemplo, tiene que salir de la casa a trabajar y no puede dejar los niños en la casa solos.
Entonces ella dice, es que no tengo quien me cuide a los niños. No, uno entiende que ella no ha dicho que es que los maestros son cuidadores de niños. No, los maestros no son cuidadores de niños. Pero por supuesto para la mamá sería muy importante que el niño estuviera en el colegio, pues. Pero no son cuidadores de niños. Los maestros no son pasadores de años. Entonces, hace poco en una conversación, no, es que en este colegio tienen que pasar tantos, porque si no pasan tantos, entonces hay una sanción de la secretaría. Pero ¿cómo así? Es que y es una obligación pasar tantos, pasar un porcentaje, no se pueden quedar. No, ¿cómo así? No, eso hay que ponerle tiene que haber una manera, pues, de que el maestro no se convierta en un mecanismo simplemente para cumplirle metas o porcentajes a la Secretaría de Educación, de cuidadores, de pasadores, de sparring. Resulta que hay una cantidad de cosas que bajo el Estatuto de los Derechos del Niño el maestro no puede hacer y son absolutamente evidentes en las que tiene que intervenir. Pues no se puede. Y lo más interesante es que como los jovencitos ya entraron en esta tónica, entonces le dicen al maestro, ¿sabe qué, profe? Yo tengo derechos y usted no puede atentar contra mis derechos. Y resulta que el muchacho lo que pasa es que está ejerciendo de una manera soberbia algo que él considera que son sus derechos a la libre expresión. Y se lleva al maestro por delante y el maestro lo tiene que mamar. No, eso no es así. Tiene que haber algún modo en el que lleguemos a un acuerdo cultural y social en que las cosas tengan su debida proporción. Que ustedes tienen derechos, pues claro, ¿cómo no van a tener derechos? Pues es que sería el colmo que no los tuvieran. Pero usted no puede coger los derechos suyos y convertirlos en un garrote para arrasar con los derechos de los demás, especialmente del maestro, y el maestro tiene que mamar. Desprotegido en las relaciones laborales. Vaya que le suceda algo a un muchacho en el colegio, pues, en razón de una disputa, de una reyerta de esas normales que suceden o alguna otra cosa, le caen al maestro porque no estaba ahí vigilando, pendiente. Y el maestro, pero ¿cómo así? Es que yo no... No, pues que es que... No, hay una inmensa cantidad de cosas que hacen que el maestro y el magisterio sea muy difícil de ejercer. ¡Todero! He visto los maestros, ¿y vos por qué estás sacando las 20 fotocopias? Porque es que en el colegio no hay presupuesto. Y si no las saco, no puedo trabajar. ¿Y vos por qué llevas tu videobin al colegio? Porque el del colegio está dañado. ¿Y vos por qué? No, pues, y entonces uno tiene que suplirle, el maestro le tiene que suplir a la Secretaría de Educación la dotación que debería tener el colegio. Y el maestro lo hace a veces a regañadientes, pero termina cediendo a su vocación, a su compromiso, a su obligación que se ha impuesto consigo mismo de ser un buen maestro. ¿Y usted cree que eso la ministra tiene en cuenta eso? ¿A le importa? Yo me acuerdo que Kiko Lloreda hacía cuentas, recuerdo que en uno de estas berlinas lo hablamos. ¿Cómo así? A ver, aquí mis obreros entran a las 7, trabajan hasta las 12, vuelven a la 1 o a las 12:30, yo no sé, y salen a las 5. Y el maestro entra aquí a las 7 y sale a la 1. ¿Cómo así? Eso no puede ser. El maestro tiene que trabajar tiempo completo. Sí, es que en una fábrica de jabones el tiempo completo usted lo contabiliza de un modo, señor. Y en la educación se contabiliza de otro modo, porque son distintos oficios. Los maestros no hacemos jabones. Pues no, el tipo se ranchó de que debíamos ser parecidos o iguales a los
a la fábrica y que eso debía ceñirse al régimen de la fábrica y ¡tra! Y entonces tiempo no sé qué y no, pero y ahí está. ¿Cuál fue el futuro político de este señor? Hasta ahí llegó, murió. Ahora si no se lo llevan a que cumpla un cargo, nadie lo elige para nada, pues claro. Se puso a pelear con los maestros y hasta ahí llegó. Con los maestros uno no debe pelear, debe dialogar. Y todo lo que ellos piden, no, para eso uno se sienta en una mesa. Para que los maestros y el gobierno en sus posibilidades lleguen al acuerdo que más le convenga a todo el mundo. O sea, se trata de política de Estado. Ojalá en esta negociación se llegue en algunos punticos a tocar eso para que se convierta ya en algo firme, seguro, sostenible en el tiempo para la estabilidad y la carrera del magisterio en la dignidad que tiene. O sea que la política de Estado empiece a tocarse de alguna manera. Esto no es un servicio. No, esto no es un servicio. Esto es más que un servicio. Fíjese usted, por ejemplo, que, y eso lo dicen todas las estadísticas, eso no lo dice uno ni se lo ha inventado. ¿Cuál es el porcentaje que le dedica el Estado colombiano a la educación? En porcentaje de toda la riqueza nacional. Ínfimo. ¿Y los maestros qué piden? Más. ¿Y eso es desmedido? No, eso es poquito. Cualquier cosa que usted pide es poquito. Pues hay que hacerlo. Algún día hay que hacerlo. Algún día hay que llegar a los estándares que le permiten a una nación construir una cultura respetable. Y para eso hay que destinar muchísimo más, que multiplicarlo por 10. Sí, por 10. ¿Que eso es demasiado? No, eso es poquito. Pero podemos comenzar con el 10. Multiplicar por 10 lo que ahora se destina. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Le aseguro que si se quiebra un banco grande, una cadena de bancos, cualquiera que sea, aparecerán todos los millones, ni siquiera de pesos, de dólares, de donde no se sabe estaban, para salvar al banco. Porque si el banco quiebra, y así nos lo pintan, si el banco quiebra, se despedaza la nación, se cae todo el mundo, y esto es el desastre, la catástrofe. Ajá, no, ya, y esos dinero, ¿dónde estaban? Pues eran dineros nuestros que estaban en alguna parte guardados, especulando. De manera que si la educación se cae, no pasa nada. Pero si se cae un banco, ahí sí se cae el mundo. No. Esa escala de valores no la compartimos. Recuerdo muy bien a Manfred Magniff, quien decía, a propósito de un tema similar a este que estoy hablando, que cuando los bancos quebraron en Estados Unidos, apareció de la nada $1 trillón para salvarlos. Y entonces él dice, hola, pero ¿cómo así? Si se nos había dicho que plata no había. Y resulta que de la noche a la mañana, para salvar a los bancos privados, aparece $1 trillón, suficiente para calmar el hambre de todo el planeta durante 300 años. Entonces él decía, eso es absolutamente obsceno, que se nos engañe de esa manera. Para salvar a los privados, sí, pero para salvar a la humanidad, no. Esa escala de valores no la compartimos. No nos vengan con el cuento de que no hay dinero. Dinero hay y mucho. ¿Que hay que administrarlo? Naturalmente.
¿Que uno no puede ser desmedido en sus reclamos? Naturalmente. ¿Todo tiene su proporción? Sí. ¿Su equilibrio? Naturalmente que sí. Pero estamos hablando de educación, estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de la gente. Entonces, vamos a ser consecuentes con eso, con el principal recurso de nuestro país, que es la gente. Me acuerdo que la otra vez hablamos del desempleo, porque ese es otro tema, pues, que tiene que ver especialmente con los contenidos de la educación. ¿Usted sabe cuánto es el desempleo juvenil hoy en Colombia? Hay 13 millones de jóvenes entre los 15 y los 24 años desocupados. Y de los que están ocupados, el 60% está ocupado en trabajos informales. Y usted ya sabe lo que significa un trabajo informal. Yo no tengo en estos momentos, no recuerdo exactamente cómo es la cosa, pero sí sé que en el DANE se cataloga como trabajo, digamos, ya formal, como empleo o como trabajo. Actividades supremamente deleznables. Y usted, si de alguna manera usted está ocupado un ratico en la semana, un pedacito ahí de día, yo no sé, haciendo qué cosa, entonces ya se considera que no es desocupado, ya tiene trabajo. Y este comentario lo hago porque, claro, hemos estado hablando de los maestros, sus condiciones, las condiciones de la educación y demás, pero en algún momento tenemos que hacer una sesión, porque esos contenidos de la educación tienen que servir para algo, para vivir. Y uno vive con la energía que es capaz de canalizar a través de su trabajo, de su creatividad, de su esfuerzo, de su imaginación, para aportar a la riqueza de la nación y que la nación le entregue a uno en compensación unas condiciones y unos recursos para uno vivir dignamente. Si eso no es así, si esa ecuación no es así, algo está funcionando mal. Uno a los 17 años, 18 años, que se gradúa en el colegio, o 16, uno tenía que saber hacer algo, saber hacer algo, pero real, no ficticio, no simulado, no una caricatura de cosa, no, uno realmente a los 17 años, uno debería saber hacer algo. Vaya usted a las comunidades indígenas, a las comunidades nativas, a las comunidades negras que yo conozco muy bien en la costa pacífica. Y los muchachos a los 16, 15 años son unos maestros, los berracos, haciendo una cantidad de cosas extraordinarias. No el trabajo infantil, no, cuidado con el trabajo infantil. Un momentico, no. Yo no estoy hablando de trabajo infantil. Estoy diciendo que uno a los 17 años debería saber hacer algún oficio. Y para uno saber un oficio, uno tiene que entrenar ese oficio. Y para uno entrenar ese oficio tiene que trabajar. Pero es que eso es trabajo infantil. O sea que el tema del trabajo infantil también lo tenemos que revisar. Porque es posible que usted esté entendiendo por trabajo infantil una cosa y yo esté entendiendo otra. Pero no puede ser que uno se gradúe a los 17 años en un colegio, o no, llegue a su vida de 17 años y no sepa hacer nada. No puede ser. Eso no puede suceder. Tiene que haber una medida, una proporción. Para la racionalidad de las cosas.
Entonces, para uno poder aprender a hacer algo, ¿tiene que hacer una carrera? No, tampoco. Todo eso tiene que ver, claro. Uno tiene que llegar a la educación superior. Pues naturalmente uno tiene que tener esa posibilidad. Pero la vida no le puede quitar a uno la posibilidad de tener un oficio, de saber hacer algo a los 17 años, 18, 20 años. Este primer round lo ganaron los maestros. Y el segundo round lo deben ganar los maestros. Su espíritu de lucha, su espíritu, su combatividad no puede mermar. Al contrario, está creciendo. Y en la mesa de negociaciones, ojalá se lleguen a algunos puntos cruciales para formular una política de Estado para la educación. ¿Y será la solución a todos los problemas? No. Con eso no se resuelven todos los problemas, pero se resuelven dos. Primero, en el que está la coyuntura ahora, que es muy importante. Y dos, los maestros se muestran a sí mismos, se demuestran a sí mismos y le muestran al país lo que hemos dicho. Luchar sí paga, y en esta oportunidad está mostrando que en efecto los resultados son muy positivos. Y ojalá el país lo reconozca, lo entienda, lo acepte y lo acompañe. Bueno, y ahora nos vamos a tomar un agua aromática de jengibre, porque esto sí acabó, hermano. Vamos.